Buenas tardes, bienvenidos a una otra clase de cálculo vectorial a distancia. El día de hoy tenemos una pesada carga teórica que avanzar. Voy a procurar hacerlo breve. La verdad es que muchas de estas cosas se pueden resolver o se pueden solucionar teniendo el teorema, el formulario con sus teoremas y definiciones a un lado. Así que la verdad es que no debo de ahondar tanto. Sí voy a ahondar en la parte de teoría y en la parte de explicación, pero no voy a ahondar mucho más. Esto con el fin de avanzar lo más rápido posible, debido a que haciendo cuentas, y aunque ya tenemos nuestro primer parcial, si se dan cuenta estamos en noviembre. Bueno, yo estoy adelantando esto estoy grabando desde antes, por supuesto. Pero cuando vean esto van a estar en noviembre y nada más nos quedaría noviembre, diciembre y enero. Y dos puentes nos caen en el mes de noviembre. Y antes de que acabe noviembre tenemos que entrar a unidad 3. Y es muy breve la unidad 3 y después ya dedicarnos únicamente a la unidad 4. O sea, oficialmente debíamos estar a medio semestre y ya, bueno, yo ya estoy empezando a sentir la presión de que esto ya se tiene que acabar, se tiene que acabar pronto. Ya acabando la unidad 3, que es bastante breve, de hecho, esta se hace muy rápido. Y con la segunda parte de la unidad 2 ya podemos plantear el segundo examen parcial, entonces les va a caer por ahí de diciembre. Y finalmente, lo que nos quede de diciembre a enero para unidad 4 y evaluar en unidad 4 y ya ir concluyendo este semestre. Y para iniciar otro que va a estar igual, con algo de muy mala suerte. Entonces, voy a iniciar por compartir pantalla y ya empezar esto. Entonces, estamos hablando de los sistemas de cambios de coordenadas, de sistemas de funciones vectoriales de variable vectorial, pero ahora que estamos hablando de un cambio de coordenadas, sistemas curvilíneos de coordenadas. Entonces me quedé en esta parte del texto que dice que para realizar el cambio de coordenadas en una función R, función de x, y, z, los cuales x, y, z, recuerden que eran funciones de v y w, no basta con realizar las sustituciones de las ecuaciones de transformación, debido a que al hacerlo, los vectores de R seguirán referenciados a la base IJK original. Entonces requerimos una nueva base. Necesitamos expresarla en términos de v y w, o bueno, en la base en donde están descritas v y w. Entonces se requiere hacer un cambio de base que corresponde con el nuevo sistema, el nuevo sistema de coordenadas. Entonces, por eso yo hice aquí este dibujito de aquí a la izquierda. No, este no es. ¿Dónde está? Aquí está. En este dibujito de aquí a la izquierda, vamos a recordar lo que estábamos observando, que teníamos primero únicamente era mapear de x y z del espacio vectorial de R3 de x y z, aquí mi espacio vectorial B, estamos mapeando vectores de x y z a otro espacio vectorial de R3, x y z para darnos ubicaciones en el espacio. O sea, estamos mapeando puntos de R3 con R3, no es más que una neta transformación lineal, algo que seguramente tuvieron que ver y trabajar en álgebra lineal, nada del otro mundo, pero ahora resulta que tenemos una composición de funciones. Ahora estamos partiendo no de x y z, sino de este espacio vectorial A, que es de R3 también, pero en términos de v y w. Y a su vez, por esta nueva transformación lineal que está como anterior, recuerden que esto se llama composición de funciones, así que no estamos haciendo nada del otro mundo, no estamos más que ahondando en un solo tema de transformaciones lineales que corresponde a su programa de álgebra lineal, que es algo que acaban de estudiar, no hace mucho. Entonces, por medio de esta transformación lineal que está señalada, o bueno, nada más estoy mencionando
Lo pongo en verde y lo quito porque si no lo encimaría, pero la idea es que observen este punto, en donde tenemos a nuestras tres variables x, y, z, función de v y w, por eso es una composición de funciones. F composición g, f compuesta por g. Entonces, primero es la función g, en todo caso, que sería esta de aquí, en donde x, y, z son funciones de v y w. Entonces, partimos de nuestro espacio vectorial A, que tiene a v y w, para llegar a este espacio de R3, este que aquí acabo de circular, ya lo quito para que sea observable, mi espacio vectorial B, que está en términos de x, y, z, y tiene una base IJK, y que estos son función de v y w, o sea, sus valores van a ser dependientes de v y w. Y luego, después, ya por un medio de otra regla de correspondencia, vamos a llegar al espacio vectorial C, que es este de aquí, que también es función de x, y, z y de IJK, pero la diferencia es que todo esto proviene de v y w. Entonces, si se dan cuenta, ya no vamos a estar hablando de mi espacio vectorial, de variable vectorial, R función de x, y, z. No, ya no va a ser así. Esta ya no va. Ahora vamos a utilizar a R función de v y w, porque resulta que como era función de x, y, z, y estas a su vez son función de v y w, pues en realidad tenemos todo en función de v y w. Entonces, ya al haber hecho la operación, ese f composición g, resulta que al final tenemos una función vectorial de variable vectorial en términos de v y w, porque son de las que realmente estamos partiendo. Y ahora, esa composición únicamente, nada más sería como la sustitución de las reglas de correspondencia, o sea, de las fórmulas para cambio de coordenadas, o bueno, las fórmulas en donde está x, y, z en función de w y y z de w, obtener sus funciones de v y de w y hacer la sustitución, y ya para que todo me quede en función de v y w. Esa es una parte de todo el trabajo, a eso es a lo que se refiere la nota, o porque lo estoy escribiendo, de lo que está escrito todavía en la parte de teoría más en izquierda. No es suficiente con hacer esta sustitución para que me quede una función vectorial en términos de v y w. Tenemos que hacer un cambio de base porque no está en términos de IJK. La base de donde partimos es la base del espacio vectorial de R3 que tiene o contiene a V y W. Entonces, no podemos hacerlo así de golpe. Entonces necesitamos otra base, y para ello, ¿qué utilizamos? ¿Qué vimos en álgebra lineal? La matriz de transición asociada a la transformación, que es justamente esta de aquí, que es la que nos permite ese cambio de base. El cambio de base de A a C, o sea, estamos partiendo desde A, recuerden, es F composición G, F compuesta por G, o sea, primero iniciamos por G, y luego ya llegamos a F, que F es lo que ya taché aquí en verde, pero sería F para llegar al espacio vectorial C. Entonces, ya no me permitió borrar eso último. Tengo goma aquí. No tengo, sí tengo goma aquí. Ya quedó. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un producto de matrices de cambio de coordenadas, matrices de transición asociadas a la transformación, en donde está en términos de B y C, o sea, el cambio de base del espacio vectorial B al espacio vectorial C, multiplicado por la matriz de cambio de coordenadas o la matriz de transición asociada a la transformación de la matriz que me lleva del espacio vectorial A al espacio vectorial B, y esto de mi función vectorial de variable vectorial. Y recuerden que es una base, es un conjunto generador linealmente independiente. Es un conjunto generador linealmente independiente. Entonces, significa que es la mínima cantidad de vectores que me permiten obtener cualquier vector de mi espacio vectorial. Por eso es un conjunto generador, porque con ellos puedo obtener, con estos vectores, estos mínimos vectores, puedo obtener a cualquier vector de mi espacio vectorial como combinación lineal de ellos, y son linealmente independientes, o sea, no se pueden obtener entre ellos como combinación lineal. No hay forma, o sea, es como habíamos dicho, el vector IJK
pueden obtener el vector y por medio de la suma de j y k de ninguna manera. Y eso es lo que debe de ocurrir. Eso se llama linealmente independiente. No se puede obtener a ninguno de los vectores de este conjunto como combinación lineal de los otros vectores restantes. A ninguno pueden obtener como combinación lineal de los otros. Pero sumando entre ellos sí pueden obtener cualquier vector del espacio vectorial. Eso es un conjunto generador, porque puedo generar todo el espacio vectorial, pero linealmente independiente, porque entre ellos no se puede. Y entonces ya podemos seguir aquí, tal cual no vamos a trabajar con las matrices de transición asociadas a la transformación, sino con un concepto más avanzado, por decirlo así, o adaptado a cálculo vectorial de lo que se vio en álgebra lineal. Entonces, en realidad sí estamos usando el concepto, pero lo vamos a usar de otra forma. Pero es como que un poquito más facilito. Bueno, o sea, depende de los gustos de cada quien, ¿no? Algunos se acomodan a la matriz, yo lo voy a utilizar con el jacobiano, pero a fin de cuentas, y si los revisan, es el mismo concepto. Bien, ahora, dado un punto arbitrario P de mi espacio vectorial de R3 y un sistema de coordenadas curvilíneo, existen dos conjuntos de vectores base, respecto a los cuales se pueden dar las componentes de F función de P, o sea, en términos de qué base puedo expresar a mi punto ya imagen. Recuerden que P es el espacio vectorial, en todo caso, pertenece a B, a mi conjunto B. Entonces, si pasamos aquí a la parte de apuntes, este vector P pertenece a B, en donde en nuestro dibujo teníamos a B y acá tenemos a C, que es el de la imagen rango recorrido. Este sería por medio de mi regla de correspondencia F, por eso lo pone como F función de P. O sea, una vez que lo evalúan, me va a dar su imagen F de P. Y aquí está ya sobrado debido a que estamos hablando que es F, es la regla de correspondencia. Y aquí tenemos a P. Y tenemos al espacio vectorial A, que está en términos de V y W. Entonces, hay de dos formas de expresar a P. En términos de sus coordenadas X y Z y W. Ah, pero aparte de eso, bueno, es que requerimos hacerlo, requerimos está en términos de X y Z, pero al pasarlo a U, V y W, resulta que hay dos formas de expresar a este vector, a este vector P de X y Z. Lo podemos expresar de dos formas. Hay dos formas de plantear dos bases diferentes aquí, en V y W. Hay dos formas de plantear esas bases. Una, que todos los vectores provengan de planos, y otra que vengan de vectores tangentes. Es lo que vamos a ver ahorita. Inciso A, el conjunto de vectores normales a las superficies coordenadas. Inciso B, el conjunto de vectores tangentes a las curvas coordenadas. Entonces, observen qué es lo que ocurre aquí en este punto. Entonces, recuerden que P antes estaba en términos de X y Z, ahora lo vamos a expresar en términos de V y W. Y al hacer eso, vamos a requerir una base. Estoy retomando, pues. Recuerden que P estaba en términos de X, Y y Z, pero como estas son funciones de V y W, entonces necesitamos expresarlo en términos de W y en términos de las bases de W. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde saco esas bases? Hay de dos formas. Por los vectores normales a las superficies coordenadas, que es lo que tengo aquí escrito a la izquierda. Lo subrayo nada más para que hacer énfasis en ello. Sería aquí hasta aquí. Eso es lo que vamos a observar ahorita. Ahorita centren su atención en esta parte. Lo borro nada más para que no nos haga más ruido el rectángulo. Y dice así, tenemos en el sistema de X, Y, Z, que es el sistema de coordenadas original, y estamos haciendo un mapeo de lo que es el dominio previo. O sea, estamos hablando de lo que está aquí
en, en el espacio vectorial A de V y W. Estamos hablando del paso anterior, o sea, del verdadero dominio de mi composición de funciones. Y ahí tenemos tres superficies coordenadas. Entonces, recuerden que estamos acá hablando de V y W, no necesitan estar esas superficies coordenadas provenientes del sistema coordenado de V y W, no necesitan ser ni normales entre ellas, ni paralelas, ni nada. Entonces, imaginen tres superficies extrañas que están intersecándose y que ahí podemos formar mi sistema de coordenadas. Necesitamos para nuestra base, así como lo tenemos para nuestro sistema en R3, en X, Y, Z, tres vectores IJK. Entonces, haciendo algo así como la similitud con X, Y, Z, ¿qué tenemos en X, Y, Z? X, Y, Z. Los vectores que nosotros utilizamos, ¿cuáles son? El vector Y, el vector J y el vector K. Estos son la base de mi espacio vectorial R3 de X y Z. Y a su vez, este vector Y es un vector normal a la superficie coordenada, que de hecho es un plano coordenado, de mi plano YZ. O sea, Y es normal a mi plano, ya no me acuerdo cómo se escribía plano, pero es plano YZ en lenguaje matemático. Luego J, el vector J es normal al plano formado por, ¿dónde está J? J es normal al plano coordenado XZ, XZ. Y K, el vector K unitario, es normal al plano generado por XY. Estos tres planos son los planos coordenados. Y esto es lo que ocurre en R3. Cort, ya no me cabe. Cort, coordenados. Esto es lo que ocurre en X, Y, Z. Ahora, necesito una base de mi dominio previo de mi F composición G. O sea, ¿de dónde estoy partiendo ahora? De V y W. Entonces, en V y W, ¿qué es lo que tengo? Las superficies que habíamos hablado antes. Esa familia de superficies coordenadas. Y de ahí vamos a extraer tres vectores que son normales a esas superficies coordenadas. Les había dicho que generaban familias de superficie. Entonces, aquí está lo interesante de la abstracción. Estamos hablando de algo todavía más atrás de X, Y, Z. Ya hablamos de los planos coordenados. Ahora vamos a hablar de superficies coordenadas que son previas a estos planos coordenados, porque ya no estamos partiendo del espacio vectorial B, estamos partiendo del espacio vectorial A, donde está V y W. Entonces, imagínense tres superficies raras, tres cosas raras que se intersecan entre sí en un determinado punto. Entonces, y no se intersecan en una forma, como la usual, o sea, no necesitan ser normales entre sí, nada por estilo, pero por eso se lo cito desde el punto de vista de X y Z, porque eso ya lo tienen conocido, ya saben que sí, ahora desde más atrás, plantearnos desde más atrás, se puede todavía y de cosas raras. Entonces, aquí en estas tres cosas que yo dibujé, pues resulta que es la intersección de esas tres superficies coordenadas. Y a partir de ahí yo quiero tres vectores normales a esa superficie y que se intersecan en un punto que pertenece a mi espacio vectorial A. Y a partir de ahí voy a expresar a mi punto V en función de W, pero como combinación lineal de vectores, o sea, este P que es función de V y W, lo voy a expresar como combinación lineal de vectores que pertenecen a V y W, o sea, lo voy a poner en términos de la base de mi espacio vectorial A original, V y W.
Estoy, estoy haciendo todo esto como un paso atrás de donde ustedes originalmente partían. Eso es lo interesante, es lo que realmente nos está permitiendo aquí hacer lo nuevo, el tema nuevo. Pero de todas formas, ya cuando lo veamos en los ejercicios aplicados, van a ver que está bastante sencillo el asunto. Este es el planteamiento general. Entonces, un vector normal a esta superficie coordenada que estoy rellenando en azul es este de aquí. Y yo lo llamo, bueno, como yo lo tengo acá en mi dibujo, es cuando U es igual a K1. Entonces, esta superficie que yo estoy dibujando en azul es la que se origina a partir de que ustedes fijaron el valor de U a K1. Entonces, ¿en dónde están variables? B y W. Y me está generando toda esta superficie en donde está variando B y W, pero U es igual a K1. Y todo lo demás que dibuja este plano es en donde es variable B y W. De manera similar a I, que es normal, no, ¿cuál sería similar? Acá, sería similar, haciendo una similitud, acá, es el vector K, que es normal al plano XY, y XY pueden valer lo que sea, pueden valer aquí lo que sea, en donde yo estoy subrayando en azul. Claro que no es el mismo plano, pero es para que hagan la similitud. Entonces, en donde yo estoy dibujando en azul, ahí XY pueden valer lo que sea, pero K igual a 0. Si fuera el caso del plano K normal al plano XY, que es el vector normal al plano XY. Pero aquí U es igual a K1 y B y W pueden valer lo que sea. Y un vector normal a esa superficie coordenada es mi vector normal a U. Bueno, ya sé que está representado como un gradiente, pero, o bueno, está escrito como gradiente, pero la intención es ahorita, en este momento, es vector normal a la superficie coordenada. Y pues así se escribe, como vector normal. Y después de ahí se obtiene un vector unitario, el cual va a ser el vector unitario U, vector unitario de U o vector unitario normal a la superficie coordenada U igual a K1. Y ese es el que se utiliza para una base, de preferencia de los vectores unitarios. O sea, también podrían utilizar al gradiente U, pero no es lo común, sino a este vector unitario U, o bueno, vector unitario en función de U. Para poder, ya tenemos a nuestro vector P, lo vamos a expresar como combinación lineal de los vectores a la nueva base. Entonces ya tenemos el primer ingrediente, el vector unitario U. Y vamos a ponerle una constante, la que quieran. ¿Qué les gusta? ¿Alfa? Está alfa. Porque recuerden, la combinación lineal de los vectores es cada uno de los vectores de la base multiplicado por un escalar y la suma de todos estos me dan como resultado a este vector P. Recuerden, la testa ahorita se puede poner o no, porque de todas formas, siendo vectores geométricos, son vectores y todos ellos son parte de un espacio o pertenecen a un espacio vectorial. Entonces, la testa con el tiempo luego ya no es así como tan buen indicativo si es un vector o no, porque todo es un vector. Entonces, por eso no deben de ponerse mal si un vector no lo representa en contesta. No pasa nada. Suele hacerse por comodidad. Y ahora, ya que lo hicimos con respecto a una de las superficies coordenadas, voy a cambiar de color y vamos a hacerlo con respecto a otra de las superficies coordenadas. No verde, no, porque no se va a notar. Rojo. Ahora, con respecto a esta superficie coordenada que tengo aquí atrás, que siguiendo mi esquema es cuando B es una B, no una Y. V es igual a K2. Y cuando eso ocurre, entonces U y W pueden valer lo que sea, pueden valer lo que sea, y dibujan esta nueva superficie coordenada. Y de manera similar a lo que ocurre en X y Z, pues estamos hablando de un vector que es normal al plano YZ, en donde Y y Z pueden valer lo que sea, pero
X es una constante. Va a ser lo mismo. Aquí ahora B igual a K2. No pasa nada. No tienen que ser en el mismo orden, así como lo estoy diciendo, X, Y, Z. Pues no, porque ya estamos hablando de superficies coordenadas en un espacio vectorial totalmente distinto. Y normal a esta superficie coordenada yace el vector que es, sí, lo puse como gradiente de B, es un gradiente de B, pero de ahí lo que realmente nos interesa extraer es el vector unitario B. Y este es el que forma parte de mi base realmente, así es como se busca. Entonces ya tenemos aquí mi segundo ingrediente, multiplicado por una constante B para poder generar el otro vector como combinación lineal de B, como combinación lineal de los vectores de mi base del espacio vectorial A, o sea, este de aquí. Y ahora vamos a obtener un tercer elemento, un tercer vector, voy a hacer con eso el claro, ya apunta acá, en donde de esta superficie coordenada, en donde yo puse que W es igual a K3, y haciendo una similitud con lo que ocurre en X y Z, pues es el plano XZ, en donde X y Z pueden valer lo que sea, pero Y tiene que ser una constante. Recuerden que no tienen ni siquiera que ser así en el mismo orden, V, W, Y, X y Z, no, porque estamos hablando de espacios vectoriales realmente diferentes y de superficies coordenadas realmente diferentes. Entonces ni siquiera tienen que estar en el mismo orden. Y normal a esta superficie yace este vector que es el gradiente de W o mi vector normal a la superficie, realmente, W, pero que realmente lo que estamos buscando de aquí es el vector unitario W. Y ya tenemos a mi tercer elemento, vamos a multiplicarlo por gamma, vector unitario W, y ahí ya tenemos todo lo necesario para poder, ay, bájate, para poder expresar mi vector P en términos de mi nuevo espacio vectorial E, U, E, B y E, W, que son mi base del espacio vectorial A en términos de V y W, que es lo que realmente estamos buscando. Yo creo que debo de moverme más por acá, pero no me quiero tapar mis herramientas tampoco. Ok, es lo mejor que se puede. Y es que necesito todo, necesito apunte, point to fix y necesito espacio para escribir al mismo tiempo. O sea que la verdad es que estamos restringidos. Lo bueno es que pueden ampliar la pantalla y así por lo menos se ve un poquito mejor. Entonces, esta es una forma de obtener a mi base de mi espacio vectorial A, en donde tengo los vectores EU, EB y EW, que son los vectores, estos vectores unitarios son normales a las superficies coordenadas. Pero ahora vamos a hacer esto mismo, pero no utilizando las superficies coordenadas, sino por medio de las intersecciones que se generan por medio de estas superficies coordenadas. Entonces, ahora vamos a pensar que tenemos otra vez nuestras tres superficies coordenadas que se están intersecando. Vamos a pensar que está por aquí una de las superficies, acá está la otra de las superficies coordenadas y por acá está la otra. Y este es el punto P que yo estoy estudiando, que quiero expresar en términos de V y W. Entonces ahí está mi punto P. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar las intersecciones de estas tres superficies coordenadas. Esta es la intersección. Esta es la intersección. Y aquí tengo la otra intersección. No me quedó muy bonito. Y aquí está la tercera intersección. Son las intersecciones entre las superficies coordenadas. Y que si se dan cuenta no es nada nuevo que no conozcan, porque estas mismas intersecciones en el sistema XYZ de R3 original se llaman ejes coordenados.
Sí, los ejes coordenados no son otra cosa más que las intersecciones entre los planos coordenados. Los planos coordenados al intersecarse forman esos ejes. Entonces, aquí es para hacer la similitud. Ahora ya no vamos a trabajar con las superficies coordenadas. Ahora vamos a trabajar con las intersecciones entre dos superficies coordenadas y que dibujan estas tres rayitas de aquí, por una forma de representarlos. Y en el centro, en la intersección de esas tres, yace mi punto P que quiero expresar en términos de mi nueva base E, U, E, B y E, W, siendo que P originalmente es un punto de mi X, Y, Z, del cual voy a obtener su imagen y ese ya es el que se mapea en el nuevo espacio de X, Y, Z. Pero nosotros estamos haciendo una composición de funciones, entonces estamos retrocediendo un paso atrás y lo estamos expresando en términos de U, V y W, que es la nueva base, que es la que requiero para hacer todos estos nuevos cálculos y que es lo que necesito para ya poder hacer el cambio de coordenadas completo. Si se dan cuenta, estoy volviendo a decir todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, sirve un poquito de repaso. Ahora, ya que tengo a mis, estas son las curvas coordenadas que yacen de la intersección de mis superficies coordenadas y voy a obtener de ahí los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y si es un vector tangente, ¿qué concepto debe de utilizar? La derivada. Y utilizando la derivada, vamos a cambiar de herramienta. Cámbiate de herramienta. Dice que ya cambié de herramienta. No, no cambié de herramienta. ¿Por qué no me das clic? A ver, payaso. Ah, ya. Abre, abre. Ay, tengo problemas. Y vamos a poner en azulito, no, en algo que se note, en rojo. En rojo está bien. Entonces, aquí tengo una curva coordenada que siguiendo lo del apunte, esta curva coordenada yace de considerar dos constantes, a U igual a C1 y a W igual a C3. Ay, W igual a C3. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que nosotros estamos utilizando la intersección entre dos superficies coordenadas. Entonces, esta superficie coordenada que estoy poniendo es la que surge cuando U es igual a una constante 1. Y ahora la de aquí arriba, es la que surge cuando W igual a constante 3. Ya sé que no es igualito al de la imagen anterior, pero el mensaje es que no debe de importar. O sea, estamos hablando de algo súper abstracto. Entonces, imagínense la intersección entre tres hojas de papel arrugadas, que van a ser sus superficies coordenadas, y ahorita estamos considerando la intersección entre dos de estas superficies. Si estas superficies coordenadas surgen a partir de la intersección, si estas superficies coordenadas surgen a partir de considerar una de las variables libres como constante y las otras dos varían, entonces la intersección de dos de estas superficies coordenadas es lo mismo que considerar dos valores constantes. Y al considerar dos valores constantes en algo que da función de 3, o sea, de U, V y W, considero dos constantes. U es constante y W es constante. ¿Cuál es la única variable que me queda? B. Y como es una sola variable, un solo término independiente el que me queda, ¿cuántas cosas pueden dibujar con una sola variable libre? Una línea, porque es lo único de dimensión 1. ¿Me explico? Si ustedes tienen un punto, eso es de dimensión 0 porque tiene trabadas las tres variables. Si ustedes dejan una de esas tres variables libres, dibujan una línea. Si ustedes dejan libres dos de esas variables, dibujan un plano. Y si dejan tres variables libres, dibujan el espacio. Ahora paso atrás. Yo tengo dos superficies coordenadas, dos superficies, coordenadas, en donde aquí había dos variables libres y aquí había dos variables libres.
Pues ahora la intersección entre esas dos es lo mismo que trabar dos variables y me dejan únicamente a la curva, a una única curva que se puede dibujar con ello, como la intersección entre ellas. Una línea, es que no quiero decir una línea recta, porque como la intersección entre dos superficies va a dibujar una cosa rara, como es la que tengo aquí representada. Entonces va a ser una curva coordenada, que es la que surge de tener la intersección entre dos superficies coordenadas. Y dibuja una curva, al igual que en la unidad 1, digo, no es cierto, no en la unidad 1, sino en la primera parte de la unidad 2, que es una función vectorial, pero de variable escalar, o sea, es función de únicamente una sola variable libre. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, no es más que agrandar lo que ya estamos viendo. Esto de aquí es lo mismo que una función vectorial de variable escalar, en sí, una función vectorial de variable escalar. O sea, tengo únicamente una variable libre. Y sobre de esta voy a obtener su derivada, y la derivada que es la pendiente de la recta tangente. Pero como es la derivada de un vector, en este caso me va a dar un vector tangente a esta curva. Entonces, puesto que lo estoy utilizando el punto P para evaluar, es el punto P para evaluar, entonces la derivada que se obtiene va a estar apoyada en ese punto P y va a ser tangente a esta curva coordenada, y esta va a ser la derivada de qué es lo único que me queda libre. Si ya tengo a U y W trabados, pues es la derivada parcial de B, derivada parcial de B, es con respecto de B, es la derivada parcial con respecto de B, es la única variable libre. Entonces, ¿cuál es la función R? Recuerden que R, estamos diciendo que es función de V y W. Entonces se están obteniendo las derivadas de esto, de R con respecto a estas variables. Y estoy diciendo que U es constante, se traba. Y W es constante, se traba. Entonces es la derivada parcial con respecto de B. Aparte de que solamente puedo derivar con respecto a una variable. Y eso va a ser la derivada parcial de mi función con respecto de B. De B, que es la única que es variable. Es la única que es variable porque U y W están bloqueadas. Bien. Ahora vamos a repetir esto mismo, pero con los otros vectores. Vamos a cambiar, no, verde, no, otra cosa. Este azul oscuro. Y antes de eso, voy a borrar esto. Bórrate. Me lleva. Un momento. Sí, ya sé. A ver. Screen. Share. Ya volví. Ya volví a donde tenía que estar. Accidentalmente lo maximicé. Volvamos a lo nuestro. Entonces, ahora la intersección entre esta superficie coordenada y esta superficie coordenada, y utilizando lo que tengo yo como guía de cada apunte, pues ahora vamos a pensar que me va a dar la curva W que surge de la intersección entre la superficie coordenada de U igual a constante 1 y B igual a constante 2. Sí, es esa. A ver, porque si yo planteé que U fuera de aquí abajo, o no, entonces esta de aquí es U igual a una constante 1. Para que ya quede bien fijo todo, esta superficie coordenada en particular es U igual a constante 1. Esta de aquí abajo tiene que ser W igual a constante 3. Y esta de acá tiene que ser B igual a constante 2. B igual a constante 2. Entonces ya le terminé poniendo nombre a mis superficies coordenadas. Entonces, la superficie coordenada que tengo aquí a la izquierda, U igual a constante 1. Y la que tengo a la, que tengo a la izquierda, que tengo a la derecha. La que tengo a la derecha, U igual a constante 1. Aquí está. Y ahora del lado izquierdo tengo a B igual a constante 2, que es este plano de aquí. Y la intersección entre ambos, U igual a constante 1, B igual a constante 2, me da por resultado esta curva coordenada
que está en medio de entre esas dos y que la única variable libre que me queda es W porque U y B están bloqueados. Entonces vamos a obtener el vector tangente a esta curva coordenada, que no es otra cosa más que la derivada de mi función vectorial de variable vectorial, pero con respecto a W, que es la única que está libre, porque U y B están bloqueadas. Entonces es cómo varía parcialmente con respecto a W, y así obtengo al vector tangente a mi curva coordenada, que ya hace de la intersección entre estas dos superficies coordenadas, U igual a constante 1 y B igual a constante 2. Ahora, para concluir, tengo a mi superficie coordenada B igual a constante 2 y mi superficie coordenada W igual a constante 3. Y me va a dar la curva coordenada en donde U, que es la única que está variando, es la única que puede variar, y que yace de la intersección, o nace de la intersección entre B igual a constante 2 y W igual a constante 3. La intersección entre estas dos superficies me dan esta curva coordenada de aquí abajo. Y ahora, si obtengo la derivada parcial de mi función R con respecto de U, porque es la única que puede variar, las otras están bloqueadas, obtengo el vector tangente, y vamos a ponerlo de otro color, se me olvidó cambiar de color. Pues no me queda de otra, vamos a poner este púrpura, dice. Ojalá y se note el cambio. Bueno, se nota microscópicamente, pero es otro vector. Aquí obtengo a otro vector tangente, es un vector tangente a mi curva coordenada formada por la intersección entre estas dos superficies coordenadas, y que yace a partir de la derivada parcial de mi función con respecto de U, que es la única que puede variar porque las otras dos, B y W, están trabadas, para darme como resultado, entre su intersección, al estar bloqueadas, esta curva coordenada, que es el vector tangente en función de U, o bueno, de la curva coordenada en función de U. Y estos tres de aquí son los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Todavía faltaría hacerlos unitarios. Y algo que yo tengo aquí en las notas. Las curvas coordenadas surgen de la intersección, son las que surgen de la intersección de dos superficies coordenadas, o bien considerando constantes todas las tres variables U, V y W. V o W. Ay, estoy algo distraído, no debo de hacer las cosas, debo de leer bien. Ok. Esto es con respecto a mi notación. Pongan atención en esto. Es para notación, aunque de todas formas nosotros vamos a trabajar casos más sencillos, pero esto es para que lo tengan presente en sus notas o comentarios. Los vectores normales a las superficies coordenadas los represento con mayúscula, y así también lo hace. De hecho, esto lo estoy sacando del libro de los maestros Estrada, el maestro García, el maestro Pablo García Colome, y Estrada García y el maestro Monsiváis. Estrada García y Monsiváis. Es que así es como la memoricé. De su libro de cálculo vectorial. Entonces ellos lo que proponen es esta notación. Mayúsculas cuando se trata de vectores normales a las superficies coordenadas. Se pone subíndice de minúsculas cuando se trata de vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y ya, eso sería todo. Lo demás son los factores a escala, y estos en mayúscula, es que ya no tengo el punto fijo. Los que están aquí en mayúscula, su subíndice en mayúscula, V y W, corresponden, o bueno, son vectores, factores de escala, son los factores de escala que corresponden a los vectores normales a la superficie coordenada. Normales a la superficie coordenada. Y no es otra cosa estos factores de escala más que la magnitud del vector gradiente de U, la magnitud del vector gradiente y el magnitud del vector gradiente de W, que son los vectores normales a las superficies coordenadas.
Mientras que estos que tienen subíndice de minúscula, mejor vamos a cambiar de color. Estos que tienen subíndice minúsculo, subíndice minúscula y subíndice minúscula, corresponden son los factores de escala que corresponden a los vectores que ustedes obtienen por medio de las derivadas, los vectores tangentes a las curvas coordenadas, los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y no es otra cosa más que la magnitud, o bueno, sí es la magnitud de las derivadas. Recuerden que estas derivadas ya nos dan vectores, entonces por eso sí vale poner como magnitud de las derivadas parciales con respecto a v y w, que son los vectores unitarios. No es cierto, no son vectores unitarios, son los vectores tangentes a las superficies, no es cierto, vectores tangentes a las curvas coordenadas, vectores tangentes a las curvas coordenadas. Los otros son vectores normales a las superficies coordenadas, estos son en mayúscula, y en minúscula los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Bien. Por eso tengan su formulario a la mano, en lo que se lo memorizan. Esto termina siendo un trabalenguas a la larga. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no es complicado. Nada más en lo que se acostumbran y ya. Entonces aquí ya nada más se plantea como concepto general. Los vectores unitarios normales se pueden obtener. Son los vectores, recuerden, unitarios normales. Son aquellos que surgen a partir de los superficies coordenadas. Son los vectores normales a las superficies coordenadas. Y para hacerlos unitarios, los vectores unitarios normales a las superficies coordenadas, es por medio de multiplicar el recíproco del factor de escala. Recuerden que el factor de escala no es otra cosa más que la magnitud. Por alguna razón le pusieron ese nombre. Bueno, sí tienen una razón de por qué le pusieron un factor de escala. Es para agrandar o achicar al vector. Entonces, por eso lo ponen como factor de escala. Y se obtiene como la magnitud del vector normal a la superficie. Es la magnitud del vector normal a la superficie coordenada. Y al multiplicar el recíproco de ese valor, lo que obtienen es el vector unitario normal a la superficie. No están haciendo otra cosa más que lo mismito que usaban en estática para obtener el vector unitario que va por una de las líneas de tensión, por ejemplo, de uno de sus cables. Tenían al vector tensión, el vector T, de ahí calculaban la magnitud de ese vector y al hacerlo su recíproco y multiplicarlo por el vector de esa tensión o ese cable, obtenían el vector unitario y el que utilizaban para hacer los cálculos ya de la fuerza de tensión, porque este vector tensión que yo le estoy diciendo, mal dicho vector tensión, es para referirme al vector por donde corre el cable, de donde ustedes van a obtener la fuerza de tensión. Entonces sí sería el vector cable, si quieren, en lugar de vector tensión, porque eso también está mal dicho. Entonces sería el vector del cable. Entonces lo que hacían era obtener geométricamente, por medio de segmentos dirigidos, el vector que va del punto A al punto B de su cable, y de ahí obtener su vector unitario, de su magnitud, y después obtener recíproco para obtener el vector unitario que va en la misma dirección de ese cable. Si quieren, podemos hacer el dibujo para que vean que no es otra cosa más que lo mismo que ya hicieron en estática o en mecánica. O sea, no están haciendo otra cosa. Recuerden qué es lo que hacían en estática o en mecánica. Tenían, como siempre, una placa ahí colgada. No voy a dibujar más que un solo cable, ¿no? O sea, está por aquí los otros cables. Y ustedes tenían un segmento dirigido de A a B. Y ustedes querían la fuerza de tensión que va de A a B. Entonces, por el segmento dirigido que va de A a B, que no es otra cosa más que esta resta entre coordenadas, destino menos el origen,
Y a partir de este segmento dirigido, lo que hacían era obtener la magnitud de este vector para después de eso obtener su recíproco, obtener el recíproco, que al multiplicarlo por el segmento dirigido, obtenían al vector unitario que iba de A a B. El vector unitario que va de A a B, que es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el del segmento dirigido, pero de magnitud 1. Entonces sería un vector por aquí que va de A a B, es el vector unitario que va de A a B, magnitud 1, su magnitud de este vector en verde es 1 y que tiene la misma dirección y sentido que el segmento dirigido A y B. Entonces, si se dan cuenta, esta operación de aquí es lo mismo que tienen a la izquierda en su apunte, nada más que con otros nombres. Y ya. De hecho, aquí ya está planteado para... Sí. Ya está planteado cómo obtenerlo. De hecho, ya es la fórmula. Es el vector normal en la superficie derivada de u, pero con respecto de r. Noten que es muy diferente decir derivada de r con respecto de u a derivada de u con respecto de r. Está hablando de una operación totalmente contraria, opuesta. Ahí es u función de r. Entonces, no es lo mismo esta derivada, ¿eh? Vamos. ¿Y ahora por qué haces eso? No tengo ni la menor idea. Creo que me voy a quedar sin point to fix por el momento. Pero ya sé cómo. Creo que voy a deshacer. Deshacer otra vez. No, no tenía el fit. Ya quedó. Entonces, observen lo que tenemos aquí. Una cosa es la derivada de r con respecto de u, que es la derivada como lo hemos estado trabajando, porque r es función de u, v y w y demás. Y otra es la derivada de u con respecto de r. Esto está al revés. Entonces, aguas con eso para hacer los cálculos. O sea, van a tener que invertir prácticamente toda la expresión completita. Van a tener que invertir. Y a partir de esa derivada ya sale fácil el vector normal a la superficie. El vector normal a la superficie coordenada y luego multiplicado por el recíproco de su magnitud, que es el recíproco del factor de escala. El factor de escala es netamente la magnitud, y ya obtener el vector unitario normal a la superficie coordenada. Y eso 3 veces. O sea, lo saben hacer con uno, hagan lo mismo para los otros 3. Y ya, no tiene mayor gracia. Mejor esto lo quito un poquito más por acá. Aquí con los comandos. Y ahora para el caso de los vectores unitarios tangentes en P se pueden obtener. Y es lo mismo, ahora es con la derivada parcial de R con respecto de U, que es como a mí me es más cómodo obtenerlo. Pues R es función de V y W. Entonces nada más es hacer la derivada con respecto de U y obtener su magnitud para obtener su recíproco, y al multiplicarlo que obtengo al vector unitario tangente, o bueno, sí es el vector unitario tangente a las curvas coordenadas. Esa es la gran diferencia. Este es el vector tangente a las curvas coordenadas. Y ahí está en minúscula porque son de las curvas coordenadas. Es para U, aunque parezca otra cosa, esto de aquí es una U, ¿eh? Esto de aquí es una U, ya sé que me quedó fea, pero esto de aquí es U. Esto de aquí que acabo de sombrear es U. U, V y W. Y donde R, recuerden que es función de X y Z, pero estos a su vez son función de V y W. Entonces ya tenemos dos bases. Una que surge a partir de de los vectores unitarios normales a las superficies coordenadas, que va a ser la base covariante. Esta base covariante, así se llama, es la que surge a partir de los vectores unitarios.
normales a las superficies coordenadas. Mientras que lo que tengo a la izquierda, en mi base contravariante, son los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Son los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Ok, ya tengo que acabar esta parte. Y son recíprocos entre sí y no están normalizados. Ok. Normalizados significa que no son unitarios. Estos que aquí están escritos. Pero ustedes de todas formas lo van a hacer vectores unitarios. Y ya. Esto no se lo tienen que memorizar a la de fuerza, sí. Yo no lo hago. Yo sé lo que son y de dónde vienen. Pero no me lo memorizo, no estoy loco. Entonces, ténganlo en sus apuntes y nada más memoricen el concepto. Es lo verdaderamente valioso de la clase, el concepto, no que se lo memoricen. Entonces, bueno, o sea, sí se lo tienen que memorizar, pero lo que tienen que memorizar es el concepto, de dónde viene y a dónde va. Entonces, nada más repásenlo, estudien bien los dibujos, más que nada, los dibujos creo que son lo más ilustrativo. Y ahorita, pues vamos a, no voy a acabar la clase ahorita vamos a continuar con más cosas. Pero ya, me lo voy a llevar un poquito más leve, sobre todo porque ya es así como no nada más teoría, ni notas y comentarios, y ya entramos a los casos de aplicación. Pero lo que quiero es que repasen el concepto nada más para que sepan de dónde viene y dónde va. De todas formas, los ejercicios no me voy a mandar, no van a estar pesadísimos. Entonces, iban a ser más de los casos de aplicación. Entonces, dejo de compartir y los veo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.